Vamos. Compartimos pantalla. Vamos a ver lo que estábamos haciendo en la última clase. Relacionado con hidrostática, nos hemos quedado en un punto del ejercicio que teníamos que calcular la velocidad, me parece. Bien. ¿Cuál era el punto que nos falta? ¿Qué puntos nos faltan? Tenemos que calcular el caudal y después la bomba, el motor. ¿El caudal sacaron? Sí. Creo que era velocidad por área lo que tenían que utilizar. A ver, ¿dónde está? No sé dónde quedó, pero... ¿A dónde estamos? A ver, caudal necesario, velocidad por superficie. Bueno, entonces, vamos a ver lo que dice el ejercicio. Caudal necesario, dice, con una velocidad de 60 milímetros por segundo cuando el aceite ingresa por el área menor del cilindro. O sea que, ¿cuál es el área menor del cilindro? ¿El área anular o el área total? La anular. El área anular. Y la velocidad es de 60 milímetros por segundo. Entonces, para hacer el cálculo, vamos a utilizar el caudal expresado como la velocidad por la superficie anular, ¿sí? Entonces vemos, la velocidad la vamos a expresar en centímetros para que nos dé el caudal en centímetros cúbicos. Entonces, 60 milímetros por segundo, ¿cuántos centímetros por segundo son? ¿Centímetros por segundo? ¿Sí? ¿Cuántos? ¿60 milímetros serían 6 centímetros por segundo? 6 centímetros por segundo, multiplicado por el área anular en centímetros cuadrados. ¿Cuánto es la superficie anular? 30, profe. Superficie anular es 30 centímetros cuadrados. Sí, centímetros cuadrados. Entonces, ¿esto qué te da? 180 centímetros cúbicos por segundo, ¿sí? O sea, es un caudal bastante elevado, ¿sí? Entonces, ese es el caudal, ya está determinado. Quieren pasarlo a litros por minuto. A veces, algunos fabricantes trabajan en litros por minuto, entonces vamos a poner el caudal 180 centímetros cúbicos por segundo multiplicado por el factor de conversión, que es, bueno, 60 segundos son 1 minuto y creo que 1000 centímetros, o sea, 1 litro son 1000 centímetros cúbicos. Entonces vemos cuántos litros por minuto tenemos. $10,8. 10. 10,8. .8.
litros por minuto. por minuto. Minuto. Bien. Hasta ahí tenemos el caudal. Ahora tenemos que seleccionar la bomba. Entonces, vamos a ir a las tablas de bombas. ¿Ustedes tienen? Vamos a ver en el aula virtual. En el aula del ingeniero Sánchez, seguramente hoy de mañana habrán tocado este tema. Página principal. No puedo acceder. Aquí. Bueno, hidráulica, rodamientos, tornillas, cintas, sierras sin fin, máquinas forestales, harvester, hidráulica, tablas y gráficos. ¿Bombas tenían? ¿Vieron alguna tabla de bomba? Sí, a ver. Curva característica Fillmore, este es. Esto es bomba de engranaje. A ver. ¿Qué bomba van a utilizar? ¿Con qué valores tienen que ingresar en la tabla? El caudal teórico y las RPM del motor eléctrico, ¿puede ser? Claro. Entonces, ¿qué bomba van a elegir? Caudal teórico. Vamos, ¿se ubican acá? ¿Imprimamos una impresión de pantalla? Bueno, vemos ahí. Fine. Entonces, ingresamos con un caudal de 10 litros. Caudal, litros por minuto, un poquito más que 10. Así. En esta. Y después tenemos que ingresar con el RPM del... ¿De cuál? Eléctrico. ¿Del motor? Eléctrico, sí. ¿Cuánto? 1500. 1500. Y va de forma directa. Estamos aquí. ¿En qué bomba estamos entonces? ¿Cuál es la bomba que La tenemos que elegir? 16. 16 La litros. 16. Entonces, bueno, tenemos que detallar nuestra selección. La selección es la bomba de engranajes. Marca Fillmore de 16 litros. ¿Está? Bueno, hemos completado el... se me movió el gráfico, ¿no? Hemos completado el análisis del caudal y de la bomba. ¿Qué más? Potencia del motor eléctrico. Ahí ¿qué fórmula tienen para esto? Potencia hidráulica.
O potencia mecánica. Esa que tiene, creo que es 716, algo así, me parece que es eso. No, a ver. Dividido 75, esa. No, no me acuerdo bien. Tiene que ver con la fuerza y con la velocidad. Sí, dividido 75, profesor. En la fuerza por la velocidad dividido 75. Bueno, entonces vamos a copiar la potencia. Ustedes la conocen como N, ¿no? Sí. N es fuerza por velocidad dividido 75. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza? En kilogramos, metros. Sería 3000 kilogramos. Kilogramos. Sí. Y la velocidad en metros por segundo, ¿cuánto sería? Si tenemos 60 milímetros por segundo, serían 0.06 metros por segundo. Y todo esto va dividido el factor de 75 que convierte a CB, ¿sí? Bien. ¿Qué nos da esto? $2.4 2.4 se ve bien. Esa es la potencia mecánica, ¿sí? Mecánica. Ahora, dividirle por el rendimiento de la bomba. claro, la potencia eléctrica, N eléctrica, va a ser la mecánica dividido el rendimiento, ¿sí? De la bomba, que es el componente que tiene las mayores pérdidas de energía. Por lo tanto, va a ser 2.4 CB dividido el rendimiento de ¿cuánto es? 0,81, ¿sí? Sí. Bueno, ¿qué les da esto? 2,96. 2.96 CB. ¿Estamos? Bueno. Vamos a ver un poco los diámetros de las cañerías, ¿sí? Bueno, para las cañerías se usa un gráfico que es un nomograma, ¿sí? Se llama nomograma. No sé si está aquí. Aquí está. Este es el nomograma principal para el trabajo dentro de lo que es cañerías. Las cañerías son 3, enseguida lo vamos a explicar. Dónde está cada una y todo eso. Pero principalmente vamos a trabajar aquí. Ustedes tienen el caudal en litros por minuto, ¿sí? Bueno. ¿Qué selección van a hacer? ¿Cómo se trabaja con este nomograma? Ustedes tienen que, o sea, tienen velocidades recomendadas, ¿sí? Velocidades recomendadas para las diferentes cañerías, ¿sí? Velocidades recomendadas, si me podés decir, por favor, para la aspiración, ¿a cuántos metros por segundo son?
No, 1 metro por segundo para la aspiración. Solo esa, 1 metro por segundo. Para la impulsión, que es después de la bomba, ¿cuánto es? 5 metros por segundo. 5 metros sobre segundo. Y para el retorno, que sería el retorno a tanque, ¿cuánto es? 2 metros por segundo. 2 metros sobre segundo. Entonces, lo que hay que hacer es, en el nomograma, ustedes deben ingresar con el caudal, ¿sí?, que van a manejar en esa tubería, pues es muy importante analizar qué caudal van a manejar en cada tubería. Y ahí tiene que, pasando por este número, ¿sí?, tienen que unir con una recta y llegar a aquí, ¿sí? Entonces, vamos con la tubería de aspiración, ¿sí? La tubería de aspiración, tenemos que pasar por 1 metro por segundo y arrancar ¿en qué? ¿Cuál es el caudal de la bomba? 16. No, el caudal El es real. este, el real. Ah, 10,8. 10,8, utilizás, aquí estamos con 10, este sería 11, estamos un poquito abajo de 11, 10,8. Tenemos que pasar por 1, que es la aspiración, pasando por este punto, continuamos recto y llegamos hasta aquí. Hemos llegado hasta este punto. ¿Qué punto representa esto? 20, 21, no, perdón, 10. Sería 11, 12, 13, 14, 15 con un poquito más, 15,3. Vamos a decir entonces que 15,3 debería ser el diámetro de la tubería de aspiración, ¿sí? Entonces lo vamos a escribir aquí. Diámetro tubería de aspiración, 15,3 milímetros, ¿sí? Entonces, ustedes se animan a hacer el trazado de los otros para ver qué diámetros les da. Realícenlo un momento. ¿7 y 11 puede ser, profe?
Bien, ¿pudieron hacer las líneas? Vamos a repasar la segunda. Salimos del mismo punto, ¿sí? Solo que tenemos que pasar por otro. ¿Por cuál tenemos que pasar ahora? Por 5, bro. Por 5, exactamente. 5. Y ahí avanzamos y llegamos hasta aquí. ¿Qué valor entonces va a tener? 6,8 más o menos. ¿Le dio eso? Sí. Bien. .8 milímetros más o menos. Tiene que tener la tubería de presión, ¿sí? Y la tubería de retorno, ¿sí? Retorno, lo vamos a hacer con otro color. ¿Otra vez salimos del mismo punto o no? Podemos salir de ese o de la Q real que se hace con las áreas y con la Q teórica. Pero no creo que varíe tanto. Lo que pasa ahí es lo siguiente. Cuando este es un caso especial donde hemos seleccionado un cilindro para trabajar al el sentido contrario al que normalmente trabaja un cilindro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos seleccionado la bomba para que mande un caudal en un área anular, ¿sí? Nosotros tenemos aquí el cilindro y tenemos el émbolo, digamos, y el vástago. Esto es redondo, ¿no es cierto? O sea, es un corte. Pero, ¿qué va a ocurrir? Nosotros tenemos aceite en esta acá. Acá tenemos las dos entradas. Vamos a decir que esta es una entrada y esta es la otra. Entonces, nosotros tenemos aceite en las dos cámaras. Tenemos aceite acá y tenemos aceite aquí. Todo eso está lleno de aceite. Cuando ingresa más aceite por aquí, por este sector, ¿sí? Cuando ingresa más aceite por aquí, como nosotros tenemos un caudal que está ingresando en esta área más pequeña, es un caudal de ¿cuánto? ¿Cuánto es ese caudal que ingresa por ahí? Es el caudal de cálculo, ¿no es cierto? 10,8 litros minuto. Vamos a tener de repente que aquí hay un área más pequeña, un volumen más pequeño, y aquí un volumen más grande que está lleno de aceite. Entonces, por esta tubería va a tener que salir más aceite. O sea que aquí vamos a tener un caudal superior, ¿sí? Un caudal mayor. Eso ocurre por diferencia de áreas. Al tener un área aquí más pequeña, ¿sí? Y aquí un área más grande, vamos a tener que el volumen de aceite que va a tener que salir en el mismo tiempo por este agujero va a ser más grande del que entra por aquí. Por lo tanto, vamos a tener un caudal mayor. Ese caudal mayor se puede obtener por regla de tres simple. Sería el caudal teórico, digamos, multiplicado por el área total, la superficie total, dividido por la superficie anular. ¿Me pueden decir cuánto va a valer? Vamos a hacer el... 16,39. Sería 10,8 multiplicado por el área total, que era 45,55, dividido por el área anular, que era 30, me parece. A ver si... 30 justo. Entonces, ¿qué nos da esto? $16,39. 16,39, así es. Litros minuto. Sí, sí. Perfecto. Entonces,
nosotros, al tener aquí un caudal mayor, 16.39, vamos a tener que seleccionar la tubería de retorno de ese caudal mayor, ¿sí? Entonces nos situamos en ese punto, que sería aquí. Vamos a situarnos con verde. Estamos en 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,39, más o menos aquí. Y tenemos que pasar por 2, ¿sí? Entonces pasamos por 2 y llegamos aquí. No se ve la línea. Ahí se ve. Y estamos en 10, 11, 12, 13. 13 y moneditas. Entonces, la tubería de retorno, ¿de qué diámetro va a tener que hacer? De 13,1 por ahí. Por ahí, sí. Ahí. Diámetro tubería de retorno. Horno va a ser de 13.1. Bien, entonces, hemos completado los ejercicios de cilindros y selección de bombas. ¿Sí? ¿Se entendió o le faltó algo explicar? ¿Hay algo que no está claro eventualmente? Está bien, profe. ¿Está bien? Bueno, vamos a explicar un poquito lo que es válvulas, ¿sí? Válvulas hidráulicas. Bueno, fíjense. ¿Alguna vez vieron esto? Estos comandos así con palanquitas. ¿Vieron alguna Sí, vez? profe. En un tractor que tenía un cinche. Con un Tenía un tractor. brazo hidráulico. Tenía un brazo hidráulico, sí. Que en algún otro equipamiento vieron esto, por ejemplo, así. Estos bloques con varias manijas. Estos bloques son típicos de las máquinas móviles, ¿sí? Que son accionadas manualmente, ¿sí? Ya sea autoelevadores, vamos a mirar un poquito, vamos a hacer un registro de los tipos de máquinas que... Estos, por ejemplo, estas máquinas tienen ese tipo de comandos, ¿sí? Autoelevadores, después también están presentes en hidrogrúas. Vamos a ver un poquito hidrogrúas. En este tipo de equipamientos también están presentes esos componentes. Toda la hidráulica móvil generalmente es manual, salvo caso máquinas ya más grandes como son las cosechadoras forestales, que ya tienen un grado de hidráulica más avanzado. Esto sería un ejemplo de hidráulica manual, ¿sí? Aplicación de hidráulica manual. Hidráulica, válvulas manuales. Y luego vamos a tener las válvulas también de accionamiento eléctrico, ¿sí? Que esas también son muy conocidas. Válvulas de
Accionamiento eléctrico. ¿Sí? Las válvulas de accionamiento eléctrico se utilizan en la hidráulica industrial. Electroválvula hidráulica. Las válvulas de accionamiento eléctrico tienen esta apariencia. Son así. Y estas se utilizan en todo tipo de máquinas forestales o de aserradero. Las válvulas prácticamente son conductos que se posicionan de una u otra manera, ¿sí? El caso general de una válvula es el siguiente. Ustedes tienen la válvula se representa de la siguiente manera, como un bloque con 3 posiciones. Estas son posiciones, se llaman así. Y acá en el medio están los conexionados, ¿sí? O sea, estos son los conexionados. Siempre viene uno que es en la presión. Presión. Que es de donde viene el aceite. Aquí. Sería esto. Después tienen el otro punto que es el retorno o el tanque. Y después tienen las dos salidas que son A y B, que son los dos lados del cilindro, ¿sí? Generalmente. Estas dos son las salidas. Entonces, esta es una representación de la válvula. La válvula, como ustedes conocen, es así, de esta forma, es eléctrica, digamos, y mecánica es esta, digamos, este serían los bloques de válvulas de accionamiento mecánico. La representación es la siguiente. El cuerpo, o sea, el medio, ¿sí? El medio es el estado normal, ¿sí? De la válvula. Sería el estado normal. Existen diferentes medios, diferentes centros. Por ejemplo, este centro es el centro que están todos cerrados, se le llama centro cerrado. Este es el centro cerrado. Después existe también un centro todos comunicados, que sería esto, así, pero en vez de estar así, están todos comunicados, ¿sí? ¿Sí? De esta manera, o sea, como todo está comunicado. Y después también existe otro tipo de centro, que es el centro PAT, de la siguiente manera, y B cerrado, también es bastante conocido. Perdón, PAT es así, de esta forma. P comunica con T y A y B cerrado. Y así hay otros tipos de centros. Yo le voy a explicar cuál es la función del centro, o por qué cambia. Vamos a decir que tenemos el cilindro aquí. Tenemos el cilindro y tenemos la válvula, ¿sí? Entonces, vamos a ubicar la válvula aquí. La válvula en su interior tiene las comunicaciones, que serían estas, directo y después inverso. ¿Qué significa esto? Esto sería así. Y esto sería así.
Ahora, así como está la válvula, nosotros si inyectamos presión por P, por el canal P, ¿qué va a pasar en este esquema? ¿El aceite va a ir a algún lado? Pregunto, ¿el aceite va a ir a algún lado? En este caso, lo que va a ocurrir es que el aceite va a quedar acá nomás, no va a avanzar. Cuando yo accione este lado de la válvula, ¿sí? Lo que va a ocurrir es como que este cuerpo, este cuadrado, digamos, reemplaza a esto, ¿sí? O sea que va a quedar algo así. Todo esto se traslada, ¿sí? Quedando así. O sea, este va a quedar aquí y este va a quedar aquí. O sea que se comunica P con A y B con T, permitiendo el movimiento del sistema. Si ustedes observan, aquí en el cilindro, si ocurre eso, ¿cierto? Tengo conectado de esta manera, y ubico esto en este lugar, moviendo la válvula, lo que va a ocurrir es que la presión se va a pasar a A y va a ingresar aquí, va a generar una salida, o sea, este aceite va a hacer que el émbolo salga hacia afuera y vamos a tener este aceite retornando por B hacia el tanque, ¿sí? Lo mismo ocurre caso contrario. ¿Cómo? Sí, ¿Se decime. abre uno y se cierra el otro o se abren los dos a la vez, digamos? ¿O solamente va a circular por uno y después va a cerrarse y va a abrirse el otro? Siempre se abren los dos. O sea, la presión pasa a A y es necesario que B se comunique con el tanque, porque si no, este aceite confinado en esta recámara no va a tener a dónde ir. O sea, vos no podés cerrar el B. Vos tenés que, inmediatamente que comunicas el A con la presión, que la presión te manda presión, es como una manguera abierta. ¿Alguna vez regaste las plantas con una manguera? Bueno, ponele que vos tapás la manguera y no sale agua. ¿Qué va a pasar si vos liberás, sacás la tapa de la punta de la manguera? ¿Qué va a pasar con el agua?